¿Son lo mismo todas las religiones? Muchas veces oímos decir que todas las religiones son lo mismo, que todas llevan a Dios. La respuesta inmediata a esta pregunta es bastante obvia. Las diferentes religiones son distintas, ya que si no se diferenciaran entre sí, serían la misma religión. De manera que las distintas religiones no son lo mismo. Y a la pregunta de por qué no todas las religiones son lo mismo, habría que responder sencillamente porque son diferentes. Pero en realidad, la pregunta que estamos analizando no apunta a la identificación de todas las religiones entre sí. En realidad sugiere que más allá de sus diferencias, sería lo mismo creer en una o en otra, practicar una u otra diferente, ya que todas ellas consiguieran el mismo objetivo. Todas llevan a Dios. La única manera de que todas las religiones fueran lo mismo es que todas ellas fuesen falsas. Solo se puede afirmar que todas las religiones son lo mismo desde algunas posiciones ideológicas. El ateísmo dirá que todas son igualmente falsas. El agnosticismo afirmará que ninguna tiene el menor fundamento. El indiferentismo solo considerará una cierta utilidad psicológica a la religión, paz interior, sentido de trascendencia, cierta fraternidad y etc., que podría conseguirse en cualquiera de ellas, lo que supondría que la religión no fuese un camino hacia Dios, sino una medicina que el hombre se da a sí mismo para resolver sus ansias de infinito. Quien acepte que Dios existe y que tiene un proyecto cognoscible para el hombre, cualquiera sea la religión que profese, nunca podrá aceptar la afirmación de que todas las religiones son lo mismo. ¿Qué sentido tiene una religión? Para responder a esta pregunta, habría que ver qué se entiende por religión y qué papel se le asigna en la vida de una persona. Si la concibo como una creación humana, un invento del hombre, con una finalidad genéricamente espiritual, un refugio psicológico a la hora de los problemas y peligros de la vida, posiblemente no me preocupara demasiado las diferencias entre las distintas religiones. Dentro de ciertos límites, me parecerán igualmente válidas, pero si concibo la religión como un encuentro entre Dios y el hombre, en el cual Dios tiene la iniciativa, se ha mostrado al hombre y enseñado el camino de la salvación, la cosa es diferente. Me interesará mucho saber cuál es la verdadera, porque verdadera solo puede haber una religión, aquella que Dios haya revelado al hombre. No puede haber varias religiones distintas igualmente verdaderas, por el principio de no contradicción. Dos afirmaciones contrarias no pueden ser al mismo tiempo ambas verdaderas. Si una de ellas es verdadera, la otra no lo será. ¿Hay religiones falsas y verdaderas? Quizás fuera mejor hablar de religiones reveladas y no reveladas, o de religión verdadera y religión que se acerca más o menos a la verdad. ¿Cuánto contienen de verdad? Al responder a la religiosidad natural del hombre, todas coinciden en aspectos verdaderos. Hay religiones más cercanas a la verdad y otras menos cercanas. No son todas lo mismo. Las hay más serias y menos serias, más profundas y más superficiales, más espirituales y más terrenales, trascendentes o inmanentes. Unas más concordes a la dignidad de la persona humana. Obviamente, una religión que propugnara sacrificios humanos no sería aceptada racionalmente, y otras menos. La Iglesia considera que las religiones no cristianas contienen semillas de verdad, que conducen a la verdad completa. Religión verdadera solo puede haber una que haya sido revelada al hombre por Dios mismo, porque solo Dios puede decirnos con precisión quién es y qué quiere de nosotros. Una religión no revelada por Dios no pasará de ser un buen intento del hombre por acercarse al Creador, algo muy valioso, pero que resultará muy pobre si consideráramos la infinita distancia que nos separa de Dios. Distancia que el hombre no puede recorrer por sus propios medios. Si Dios existe y creó seres racionales como somos nosotros, no parece razonable
que no les haga conocer cómo llegar hasta Él, que se quedase mirándonos mientras nosotros nos equivocamos tanto de encontrar el camino. Si Dios existe, lo razonable sería que existiera una sola religión verdadera. En caso contrario, todas son falsas. ¿Para qué sirve una religión? Si la religión sirve para hacernos entrar en comunión con Dios y brindarnos salvación, que de eso se trata, es obvio que nos interese mucho encontrar el camino que realmente lo realiza. ¿Qué es el sincretismo religioso? Es la mezcla de elementos de diferentes religiones. En este caso, nos encontramos claramente con una creación humana, fruto de la recolección de elementos religiosos, variados según el propio gusto. La adhesión a una religión no es como ir de compras a un supermercado, ver qué me ofrece el mercado de las religiones y elegir la que más me guste, o incluso armar una con los elementos que más me atraigan de muchas de ellas. ¿En qué consiste la libertad religiosa? Es el derecho que tengo a obrar según mi conciencia en materia de religión. Este derecho no se basa en que todo sea lo mismo, y entonces da igual que elija, sino en el derecho a no ser presionado en mis convicciones religiosas. La raíz es la dignidad de la persona humana. Libertad religiosa y obligación de buscar la verdad. Hay dos aspectos complementarios: el derecho a la libertad religiosa, derecho exigible ante el Estado y los demás, y la obligación personal delante de Dios y de mí mismo de buscar la verdad. Nadie debería coaccionarme en materia religiosa. El acceso a Dios supone la libertad. Al mismo tiempo, mi honradez personal me exige personalmente buscar la verdad. No sería honesto si no lo hiciera. Evidentemente, Dios me pedirá cuenta de cuánto lo he buscado, de cuánto de sincero he sido en esa búsqueda. Este es un asunto entre Dios y yo, del que rendiré cuentas después de mi muerte. Los demás podrán aconsejarme, pero no reemplazarán mi libertad. Es una cuestión entre Dios y yo. El derecho a la libertad religiosa no consiste en que haya el derecho a profesar y practicar cualquier religión, porque todas sean lo mismo. Consiste en que mi dignidad humana exige el derecho a no ser coaccionado en cuestiones religiosas. No son lo mismo. Existen diferencias fundamentales entre ellas. Cada religión concibe a Dios a su manera y lo representa de forma diferente. Algunas creen en la existencia de muchos dioses, mientras que otras no aceptan la existencia de ningún dios. El camino que cada una propone para alcanzar la salvación es también distinto. Aunque hoy existen opiniones enfrentadas sobre el papel que representan las religiones en el siglo XXI, unos la culpabilizan de casi todos los males sociales, como las guerras de religión o el terrorismo, mientras que otros piensan que las religiones son buenas, ya que cada una captará un aspecto diferente de la verdad final y de la trascendencia. Lo cierto es que en general se tiende a pensar que todas las religiones son esencialmente iguales, porque buscan la mejora moral del ser humano, aunque no siempre lo consiguen. Algunos autores piensan que todas las religiones coinciden en dar respuesta a las inquietudes que existen en el alma. Parece que hubiera un sentimiento universal que nos indicara que hay algo dentro de nosotros, en nuestra propia naturaleza, que no funciona bien y que por tanto necesitáramos algo o alguien que nos salvara de semejante disfunción, por medio de algún tipo de relación con ciertos poderes superiores. En base a este planteamiento, otros pensadores han intentado armonizar todas las religiones del mundo. Sugieren que, como todas persiguen introducir personas santas, la salvación no podría quedar restringida a una sola religión, sino que cada una poseyera aspectos diferentes de la misma única verdad. Sin embargo, cuando se analizan las diversas creencias religiosas, resulta evidente que no son ni mucho menos iguales. Aun cuando pueden existir ciertos parecidos, las diferencias son absolutas. ¿Por qué hay tantas religiones en el mundo? El ser humano posee una dimensión espiritual que la mueve a formularse preguntas fundamentales acerca de su esencia, del lugar que ocupa en el mundo,
del propósito de la existencia, de su destino final, de si sobrevive o no a la muerte, y etc. Las religiones son por tanto esfuerzos humanos de las distintas civilizaciones por alcanzar a Dios, la trascendencia o la eternidad. De manera que las múltiples ideologías religiosas procuran saciar esa sed de Dios o de sentido que anida en el alma humana. Pero, ¿lo consiguen realmente o se trata de solo intentos vanos condenados al fracaso? ¿Puede el ser humano alcanzar a Dios por medio de sus propias obras o de su propio esfuerzo personal? ¿Son iguales todas las religiones? ¿Tienen el mismo valor en orden a la salvación? ¿Es indiferente ser católico, musulmán o budista? Interrogantes de este tipo se formulan en el momento presente, en un contexto marcado por el pluralismo y por una cultura democrática, para la que en principio las distintas opciones en el terreno político, cultural y también religioso gozan de idénticos derechos. En este marco, el cristianismo avanza a una pretensión escandalosa, aún reconociendo la posibilidad de la manifestación de Dios en otras religiones. Considera que lo que de verdadero hay en ellas constituye una preparación para el Evangelio. Las ve como una especie de Antiguo Testamento, apuntando a un cumplimiento último que solo se da en Jesucristo, Salvador único y definitivo. El cristianismo pretende ser la religión verdadera, la revelatio revelata, el camino a la salvación por autonomía. ¿Es una pretensión exagerada? ¿Debería la Iglesia silenciarla y contenerse con proponer un mensaje más equivalente a otros? No debemos extrañarnos de que esta propuesta resulte provocativa e incluso insoportable. La fe cristiana, al confesar el carácter concreto e histórico de la salvación, constituye un desafío permanente para la razón y un reto para la mentalidad relativista, proclive a ver a Cristo, y en la Iglesia solamente una expresión más de la vivencia religiosa de la humanidad. La sensatez en la decisión humana sobre la religión no estará, por tanto, en elegir la religión que a uno le guste o le satisfazga más, sino más bien en aceptar con la verdadera, que solo puede ser una, porque una cosa es tener una mente abierta y otra bien distinta pensar que cada uno puede hacerse una religión a su gusto, y no preocuparse mucho puesto que todas van a ser verdaderas. Y es como dijo Chesterton, que tener una mente abierta es como tener la boca abierta. No es un fin, sino un medio, y el fin, decía con sentido del humor, es cerrar la boca sobre algo sólido. Es cierto que uno tiene que ser de espíritu abierto y apreciar todo lo positivo que haya en las diversas religiones, que es sustancialmente diferente que decir que existen varias religiones verdaderas. Si solamente hay un Dios, no puede haber más que una verdad divina y ni una sola religión verdadera. Está de moda proclamar que todas las religiones son iguales. Esa idea nos da un sentido de apertura y de tolerancia. Pero es verdad. ¿Es Jesucristo un gurú más? ¿Un camino entre muchos válidos caminos? A los que abogan por el relativismo, les pregunto, ¿por qué no practican el relativismo cuando necesitan atención médica? Es decir, en caso de requerir una operación, para ser consecuentes con el relativismo, deberíamos decir, no me importa quién me opere, sea un brujo, un carnicero, un aprendiz o un cirujano con experiencia. Con tal de que crea en su arte, me da igual. En realidad, no somos tan flexibles ni abiertos para las cosas que verdaderamente valoramos. ¿Acaso no tenemos cuidado de escoger lo mejor para nosotros y nuestros seres queridos? Para eso tenemos inteligencia. Lo triste, entonces, es que no nos interesan más las cosas materiales que las espirituales. Ponemos más atención al cuerpo que al alma que es eterna. El hombre siempre ha buscado a Dios. Buscar es bueno, pero siempre limitado. El hombre por sí solo no logra llegar a Dios. Su religión está llena de graves torceduras y cegueras causadas por el pecado. Pero Dios no nos ha abandonado. Comenzó a preparar a la humanidad con Abraham,
y en la plenitud de los tiempos, Dios mismo se ha dado a conocer plenamente en Jesucristo. Él es Dios encarnado, camino, verdad y vida. Una vez conocida la verdad, tenemos una gran responsabilidad de vivirla y de darla a conocer. Un poco de reflexión sobre las creencias de las diferentes religiones debería ser suficiente para reconocer que no todas son iguales, ni todas llevan al hombre a la plenitud de su dignidad como los hijos de Dios. Y obviamente no podemos dejar de mencionar los diferentes tipos de religiones. Entre estas tenemos religiones no teístas. Este tipo de religión está conformado por corrientes de pensamientos tradicionales que no se articulan alrededor de creencias en seres divinos con una inteligencia y voluntad propia. Por ejemplo, ciertas ramas del budismo y el taoísmo suelen considerarse religiones no teístas. Sin embargo, también existe la posibilidad de entenderlas como filosofías, a pesar de que en una definición amplia del concepto de religión las puede incluir, ya que se basan en dogmas y en ciertas tradiciones y rituales. Formas de panteísmo. El panteísmo se basa en la idea de que lo divino y la naturaleza son lo mismo, una sola unidad que no se puede dividir. Eso significa que lo divino no existe más allá de lo natural y viceversa, y que además no existe un sujeto metafísico que ordene todo lo que ocurre en la naturaleza, o sea, un Dios, ya que ésta es autosuficiente. En cierto modo, el panteísmo puede ser visto como una filosofía romántica a través de la cual se ve el ateísmo. Religiones teístas. Este es el tipo de religión más extendido en la actualidad y se basa en la idea de que el mundo ha sido creado o bien es dirigido por entidades con un poder sobrenatural, que además ejercen como referentes morales. Las religiones teístas pueden ser divididas en dos categorías: monoteístas y politeístas. Las religiones monoteístas. En este tipo de religión se establece claramente que solo existe un Dios, el cual es la entidad con mayor virtud y poder. En caso de existir otras entidades sobrenaturales, estas están por debajo de esta divinidad en cuanto a su poder, o bien han sido creadas por esta. Las tres religiones abrahámicas, el judaísmo, islam y el cristianismo, pertenecen a esta rama, pero también otras menos conocidas, como el mazdeísmo, relacionada con el profeta Zaratustra, o el sijismo, muy conocida en la India. Religiones dualistas. En las religiones dualistas existen dos entidades sobrenaturales del mismo rango que encarnan principios esenciales opuestos y que luchan entre sí. Esta lucha, a su vez, explica todos los procesos que pueden comprobarse en la naturaleza y en el comportamiento de las personas. Un ejemplo de este tipo es el maniqueísmo. Religiones politeístas. En las religiones politeístas no existe un Dios ni una dualidad, sino varios, independientemente de su rango o grado de poder, que formen un panteón. El hinduismo o religiones conocidas de la antigüedad, como la de Egipto o la de cultura grecorromana, son ejemplos de esta categoría, así como las deidades de la mitología escandinava. Clasificaciones por su ascendencia. Los tipos de religión también pueden ser divididos según criterios que no tienen que ver con el contenido de las creencias en las que se basan, sino por sus orígenes geográficos y las etnias a las que van ligadas. En esta clasificación se pueden incluir cientos de categorías y subtipos, pero incluiré solo los tipos más amplios y conocidos. Religiones semíticas, también conocidas como religiones abrahámicas, son las que se fundamentan en creencias relacionadas con la figura de Abraham y la religión del creciente fértil. Religiones dármicas. Esta categoría incluye las numerosas religiones originarias de la zona de la India, como el jainismo, el hinduismo, el sijismo o el budismo. Religiones africanas. La diversidad de cultura presente en el continente en el que apareció nuestra especie
se plasma en una gran proliferación de los diferentes cultos, muchos de los cuales se fundamentan en el animismo, es decir, la idea de que numerosos elementos de nuestro entorno, ya sean animales, objetos o paisajes, contienen un espíritu y unas intenciones concretas. Sin embargo, el animismo también ha estado muy presente en culturas repartidas por todo el planeta. Religiones amerindias. Este tipo de religiones pertenece a los pueblos de América previa a la colonización. Históricamente, al igual que las africanas, se han basado en la tradición oral, y en ellas hay mucha diversidad, tanto por el relativo aislamiento de estos pueblos como por el tamaño más bien pequeño de sus comunidades, que facilita la aparición de características únicas. Tipos de religiones según su influencia. También es posible diferenciar los tipos de religiones según el modo en el que han trascendido sus orígenes étnicos. Religiones transculturales. Este grupo de religiones contiene las más extendidas, como el cristianismo o el islam, que no se ciñen a una nación o a una cultura determinada. Religiones indígenas. Son religiones muy localizables en zonas concretas y estrechamente vinculadas a tribus y linajes familiares. Por supuesto, esta categoría engloba sistemas de creencias muy diversos, pero por lo general todas ellas suelen caracterizarse por la atribución de alma, capacidad de razonamiento e intencionalidad clara a múltiples tipos de animales, plantas y objetos, y la ausencia de textos sagrados. Neopaganismo. Son cultos que han nacido recientemente a partir de una recuperación de los rituales y las creencias básicas de viejas religiones desplazadas por las dominantes. Por ello, tratan de investigar acerca de rituales y doctrinas del pasado para generar sus símbolos y prácticas habituales. La Wicca, por ejemplo, es un ejemplo de este grupo. Nuevos movimientos religiosos. Esta es una categoría de límites muy difusos, que incluye formas de expresión religiosa apreciadas de manera reciente y que no responden a la necesidad de recuperar valores tradicionales, sino que asumen su nacimiento a una sociedad globalizada.